Rincón del Río Neuquén es el barrio abierto pensado para crecer. Dentro de un área natural protegida, presenta 1.500 lotes para uso residencial, comercial y profesional, con todos los servicios. Porque está en tu naturaleza ser parte de lo que te rodea. Rincón del Río Neuquén, barrio abierto residencial a orillas del río. Tercer bloque del programa. El próximo 14 de agosto visitará Neuquén y el economista Tomás Bulat va a desarrollar dos actividades. Un desayuno a las 10:30 con un reducido grupo de empresarios en el Club Banco Provincia de Neuquén. La participación obviamente tiene un costo. Y a las 18 horas una charla abierta en el Museo Nacional de Bellas Artes de acceso gratuito, pero hay que presentar una tarjeta en función de la concurrencia. Se estima que va a convocar el economista Tomás Bulat. Para informes e inscripción pueden escribir a eventos@fundacionalfayomega.org, que es la institución que organiza el evento. Y otra información de capacitación para cumplir con mis colegas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, un tema muy interesante que es el aporte del coaching ontológico en las organizaciones del siglo XXI. Se va a realizar el viernes 1 de agosto de 20:30 a 21:30 horas. Va a estar a cargo del licenciado Alejandro Marchesán, que es presidente de la Asociación Argentina de Profesionales de Coaching. Para inscripciones, info@cpcen.org.ar, y la charla se va a desarrollar en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Juan B. Justo 316 de Neuquén. El análisis ahora es con el doctor Pablo Guido, y comentábamos al abrir el programa que al momento de grabar la emisión de hoy aún no se resolvió el conflicto entre los holdouts y el gobierno nacional. Hay una garantía que ofrecen bancos privados, la posibilidad de reponer el stay o la medida cautelar. Cuando ustedes vean este programa ya seguramente va a haber una resolución del tema. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Muy bien, ¿vos? Muy bien, perfecto. Pablo, contame cómo estás viendo la economía nacional, cuáles son los principales puntos críticos que ves, por ejemplo, en torno a la situación fiscal. La situación fiscal sigue igual, o sea, la tendencia sigue exactamente igual que los últimos años. Vos tenés un ritmo de incremento de ingresos básicamente por motivos inflacionarios, o sea, los precios suben y eso te genera mayor recaudación, claro, tanto a nivel nacional como provincial se nota. La provincia de Neuquén con ciertas particularidades, si querés después hablamos de eso, pero el gasto público sube más de lo que aumentan los ingresos, con lo cual la brecha se te va ampliando, ¿sí? Claro. Para que tengas una idea, en los primeros 4 meses del año pasado el déficit fiscal, el real, no el oficial, porque el gobierno, ¿qué es lo que computa? Como ingresos corrientes los aportes que le hace el ANSES y el Banco Central. Y eso no son ingresos corrientes, son ingresos extraordinarios. La maquinita y los recursos de los jubilados. Claro. Sí. Si vos haces bien la cuenta, digamos, sacando esos recursos, tenés un aumento del déficit fiscal de más o menos 18.000 millones de pesos el año pasado, los primeros 4 meses. Y estos primeros 4 meses del año, de enero a mayo, se disparó a 42.000 el déficit. Con lo cual, imagínate, aumento. O sea, más que se duplicó el déficit fiscal. Y eso que estamos en los meses donde el déficit fiscal, o sea, estacionalmente no es tan grande, porque después tenés que pagar los aguinaldos en la segunda parte del año y ahí aumenta el nivel de gasto. Y además tenés la liquidación de la soja en este primer semestre que es mayor al segundo. Exacto, el segundo trimestre del año siempre viene acompañado de una gran recaudación por ese motivo que decís vos, ¿no? Es decir, fíjate que la recaudación en mayo y junio, por primera vez en la historia de la Argentina, supera los 100.000 millones de pesos. Claro, es una masa de dinero. Una cantidad impresionante de dinero. Y no alcanza. Solo a nivel nacional, y no te alcanza, entonces tenés que financiarlo emitiendo dinero, más dinero, del Banco Central.
Ahora, el piso estimado de inflación para este año es del 38%, promedio, ¿no? Sí, bueno, ahí no sabés, depende de la provincia, pero sí, Claro, estás entre promedio. 35 y 40%. Eso es el piso. ¿Por qué? Porque en la segunda mitad del año, como el déficit fiscal va a aumentar, y la principal fuente de financiamiento del déficit fiscal es la maquinita del Banco Central, se supone que vas a tener una lluvia de dólares. Claro. En el segundo, de dólares, de pesos, claro. en el segundo semestre del año. Que eso te va a impulsar los precios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se podría salir de esta situación en términos generales y tirando algunas ideas, digamos? Lo que pasa es que ahí tenés el gasto público de la nación. A ver, como en cualquier familia, vos tenés gastos fijos y gastos variables. Gastos fijos son aquellos que tenés que afrontar sí o sí, y los gastos variables son los que podés ir ajustando. En realidad, en el largo plazo, como decimos los economistas, todos son variables. Es decir, Claro. podés quedarte en tu casa sin internet, sin pagar la electricidad, etcétera, pero bueno, tus niveles de vida van a Claro. bajar. En el Estado Nacional vos tenés básicamente 3 rubros, ¿no?, fundamentales, que es salarios, jubilaciones y subsidios. Y son los 3 básicamente, bueno, salarios y jubilaciones son gastos fijos que tenés que seguir afrontando, o sea, tenés que pagar los sueldos de los Claro. empleados públicos y las prestaciones a los jubilados y pensionados. Y después tenés los subsidios para que tengamos, digamos, electricidad y transporte en la Claro. zona metropolitana, es decir, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, más barato que en el resto del país. Ahora, el aumento del empleo público en esta década ha sido bestial, ¿eh? Y ahí tenés un aumento en la última década más o menos del 50-60% a nivel general, ¿eh? Sí, sí. Nación, provincias, municipios. Claro. Y la población te aumentó 15%. Claro. Y obviamente ese mayor costo lo paga el sector privado, ¿no? Sí. No hay magia. No. A nivel nacional, el rubro, digamos, de remuneraciones no es tan importante, no es tan pesado como a nivel provincial. Claro, claro. Hay provincias que se gastan el 60-65% de su presupuesto en salarios. Claro. Bueno, acá en Neuquén tenemos un ejemplo. Neuquén está por el 52%, por ahí. Ahí es mucho. Bueno, el problema es la tendencia, ¿no?, que hace 10 años la proporción era mucho menor. Sí, muchísimo. Ahora, en relación al tema de la deuda, el otro día en un artículo José Luis Espert planteaba que sin deuda no hay buitres, sin déficit no hay deuda, y el déficit tiene que ver con un gasto público sobredimensionado que no es atribuible solo a este gobierno, sino tiene que ver con la historia de los últimos 40 años, ¿no? Acá han colaborado todos los colores partidarios y todos los regímenes políticos, civiles y militares. En algunas épocas más y en otras menos, ¿sí? En la época del gobierno militar, la última dictadura, el ritmo de endeudamiento fue excesivo. Claro, claro. En la época, en los años 90 también, en realidad estoy pensando que en los últimos 40 años todos han utilizado de una manera u otra la carta del endeudamiento, porque en esta década es mentira que hay un desendeudamiento, porque te desendeudás con el Fondo Monetario Internacional, claro, pero el gobierno se endeuda, por ejemplo, con la ANSES, con el Banco Nación, con el Banco Central. Con el Banco Central. Lleno de papelitos. Que es una cantidad impresionante. Para que tengas idea, el último año, los últimos 12 meses, el Banco Central tuvo que colocar deuda para retirar pesos por 100.000 millones. ¿Sí? O sea, vos tenés un aumento de la base monetaria de 55.000 millones en los últimos 12 meses. Pero el Banco Central colocó 100.000 millones de pesos. Claro, esto es primero... Porque si no, hubieras tenido se te hubiera triplicado el incremento de la base monetaria. Claro, primero el Banco Central emite dinero... Emite para financiar el fisco, pero por otro lado... retira pesos para que eso no impacte de una manera. Claro. Imagínate si no hubiera retirado los 100.000 millones de pesos, el nivel de precios que tendría claro. sería Ahora, mucho mayor.
ese proceso de retirar circulante es lo que le genera la deuda. Porque yo te doy un papel a vos para que me des los pesos, pero te tengo que convencer ofreciéndote una tasa cada vez más claro, alta. que es lo que se llama el déficit cuasi fiscal. Claro. Exacto. Como decís vos, el Banco Central está lleno de papelitos de colores que no tienen valor prácticamente ya. Entonces tenés una situación complicada, y es complicada, y la verdad que es terrible lo que ha pasado en materia fiscal, porque estamos en récord de presión tributaria. Claro. O sea, vos le preguntás a cualquier empresario y jamás ha tenido este nivel de presión tributaria. Claro. Bueno, el tema de cómo está afectando el impuesto a las ganancias en los salarios, ¿no? Bueno, no, salarios. Salarios, pero también afecta a las empresas. Sí, claro, claro. Obviamente. Bueno, la falta de ajuste por encima inflación. Encima el tema no puedes ajustar por inflación, con lo cual estás pagando por ganancias ficticias, ¿sí? Que no existen. Todo vale, reales. claro, todo vale para recaudar. Entonces tenés nivel récord de presión tributaria a nivel nacional, provincial y municipal. Y no te alcanza el dinero. O sea, no puede ser, lo decía la diputada en el bloque anterior, fíjate qué ineficientes que son, que con el nivel de presión tributaria que hay, no hay gasas en los hospitales. O sea, lo que tienen que hacer es renunciar todos, pedir perdón, irse y no volver nunca más. La verdad. Sí, es imperdonable. Es imperdonable. O sea, ni siquiera tienen esa capacidad para comprar o para, digamos, asignar los insumos más básicos a los sectores de menos recursos. Ahora, el gasto público es votado cada año por los diputados, senadores, y a esos diputados y senadores los elegimos nosotros, ¿no? Sí, o sea, tenemos que empezar a hacer cargo de parte de la responsabilidad. En última instancia, esta decisión fiscal está legitimada por la gente, ¿no? Cuando va a depositarle el voto. Claro, porque acá, por un lado, queremos que el Estado nos resuelva la vida. Pero por el otro, nos quejamos de los impuestos, con razón, pero tenemos que conectar las dos cosas, ¿no? O sea, si queremos un Estado grande que haga de todo, bueno, tiene un costo. Bueno, sí, a ver, por eso yo siempre tengo la discusión, con el tema de, si bien no hay ajuste en el impuesto a las ganancias sobre ajuste inflacionario, con este nivel de gasto público hay que saber que mucha gente va a pagar impuesto a las ganancias. Claro. O sea, si bien el piso tendría que estar en, no sé, en vez de estar en 15, tendría que estar en 20.000 pesos mensuales, tenemos que ser conscientes que si vos querés tener un gasto público alto, el nivel de la presión tributaria es generalizada. Claro. ¿Sí? Claro, o sea, vos no podés gravar al 10% de los contribuyentes con un 80% y el resto no pagar impuestos. Claro. Es mentira que el impuesto a las ganancias es un impuesto a las ganancias de los trabajadores. El impuesto a las ganancias es el impuesto a la renta, como se llama en todo el mundo. Sí. ¿Sí? O sea, eso es un verso de los sindicalistas y de los políticos opositores. Eso es mentira. O sea, el impuesto a las ganancias no es sobre la ganancia, digamos, salarial. Es un impuesto sobre la renta. Claro. Bueno, pero ahora lo están pagando los que cobran un salario, digamos. Bueno, sí. Claro. Pero a ver, en Suecia vos tenés un nivel de gasto público un poquito más grande que el de Argentina, paga todo el mundo impuesto a la renta. A ver, el trabajador que menos paga impuesto a la renta en Suecia está grabado con un 45%. Y el que más paga, 65%. O sea, todos tienen que pagar, lamentablemente. Bueno, es indudable la necesidad de una reforma del sistema tributario, ¿no? Te tiro una antes de terminar, que ya nos están haciendo señas de ir redondeando. Massa, cuando estuvo aquí en Neuquén, dijo que hay que crear un Ministerio de Energía. Breve opinión al respecto. ¿El Ministerio de Energía a nivel nacional? Sí. Pero ya tenemos. O sea, tenemos el Ministerio de Planificación, que hay Subsecretaría de Energía, o sea... no sé cuántos ministerios tenemos, 15, 20 ministerios. ¿Sí? Demasiado. No sabemos ni los nombres de los ministros porque solamente conocemos 2 o 3. O sea, pensar que creando un Ministerio de Energía vamos a solucionar los problemas energéticos. Claro. Fíjate la lista, los nombres de los ministerios en países como Cuba, ¿no? El Ministerio de la Felicidad. Venezuela. En Venezuela.
Bueno, tenemos un Ministerio de Trabajo y mirá. A ver, los problemas energéticos en Argentina se resuelven con inversiones, reglas estables, cambiando las reglas que hay, sacando el pie del control de precios y sacando el petróleo y el gas que hay debajo de la superficie. Claro. O sea, no hace falta más burocracia. No hace falta más. O sea, yo creo que con 5 personas es suficiente. Alcanzaría, claro. Que presenten una nueva ley de hidrocarburos, un ministro de Economía que presente un proyecto de reforma tributaria, eliminación de las retenciones a las exportaciones petroleras y gasíferas, y eso va a generar un nivel de confianza tal que vas a solucionar los problemas energéticos, no de hoy para mañana, porque vos sabés que estos procesos son largos. Claro. Pero por lo pronto que empiece a producirse un proceso de inversión muy importante. Pablo, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Luego de esta interesante charla con el doctor Pablo Guido, en el próximo bloque vamos a dialogar con Gabriela Tedeschi, que es secretaria de Extensión de la Universidad de Flores, sede de Comahue, sobre una muy interesante jornada que están organizando. Ya venimos. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. Tomás Bulat visita Neuquén, el analista económico más importante del momento, el jueves 14 de agosto. Visita nuestra región para disertar acerca del escenario macroeconómico actual y su impacto en las economías regionales. El licenciado realizará un desayuno íntimo con empresarios de la zona y a las 18 horas charla para pymes y profesionales en el auditorium del Museo Nacional de Bellas Artes, solo con invitación previa. Informes e inscripción, Fundación Alfa y Omega.org.